Este lugar que soy es un programa del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Primera temporada, 2025. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a Este lugar que soy. Un programa producido por el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas en colaboración con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Y hoy es un placer tener aquí en el set a un físico literato. Él es nada más ni nada menos que José Natarén. Bienvenido, José. Gracias por aceptar Vero. Nuestra invitación. Gracias a ti y a tu equipo por invitarme en esta ocasión. Realmente me da mucha alegría estar hoy aquí en un espacio de Coneculta, que es mi casa. Y aparte, hoy queremos conocer tu lado más humano. ¿Qué tal? ¿Aceptas el reto? Acepto. Platícanos un poco de ti. ¿De dónde eres originario? Mira, nací en la Ciudad de México por cuestiones circunstanciales, ya que mi familia, tanto por lado de mamá como por lado de papá, son profundamente chiapanecos. Fue una mera circunstancia que mi familia vivía ahí en ese entonces, pero a los 3 meses me trajeron a Tuxtla Gutiérrez y aquí radico. Tuxtla es mi ciudad, Chiapas es mi estado. Chiapas es tu estado. ¿Qué te ha dado este estado? ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde fueron tus primeros años de vida? ¿En qué barrio, colonia? Me ha dado todo, ¿no? Porque realmente donde uno vive es donde se recibe todo lo que nos va construyendo. Yo he vivido siempre en el lado oriente de la ciudad. ¿Y en tus memorias, cuál es el Tuxtla de tu infancia? Pues mis memorias son muy recientes, ¿no? Porque cuando escuchamos una pregunta de este estilo pensamos en otro Tuxtla. A mí me toca este Tuxtla, digamos, en 30 años sí hemos visto una transformación de la capital, pero no tanto como decir 50, 60, 70 años. Es el Tuxtla de los años 90 que está en esta transición hacia esta, digamos, posmodernidad, ¿no? Es un Tuxtla Gutiérrez en ese momento en el que apenas está llegando el internet, en el que acostumbramos más a escuchar la radio en frecuencia modulada que en plataformas digitales como lo hago a diario, ¿no? A mí me gusta mucho escuchar radio, aparte de hacer radio, y bueno, es un Tuxtla en el que también se vive la atmósfera del zapatismo, ¿no? Está muy reciente, yo era muy chico cuando esto sucede. Es un Tuxtla que está creciendo, no sé, de 200,000, 300,000 habitantes hasta ya alcanzar el millón, ¿no? Convertirse ya prácticamente en una metrópoli. Es ese Tuxtla el que a mí me toca vivir. Vamos a ir paso a paso. Fíjate que algo que me llamó la atención de ti, y sobre todo que eres un poeta y un escritor en ascenso, que no estudiaste nada de literatura. Tú eres un físico. ¿Alguna vez de chico imaginaste cuál sería tu destino, cuál sería tu camino? No, bueno, como el caso de los niños que dicen quiero ser bombero, quiero ser Ajá, astronauta, no hay una cuestión programática. El estudio de la literatura lo he asumido como una tarea, por supuesto, propia. Bueno, todas las tareas que asumimos las hacemos propias, pero de manera autodidacta, ¿no? Es un estudio que yo realizo todos los días, todo el tiempo, ¿no? Hace poco veía una entrevista de Borges donde él comentaba, ¿no? Que ser poeta es un oficio todo el tiempo, porque todo el tiempo estamos interpretando la realidad, interpretándonos a nosotros mismos, interpretando al otro, nuestras circunstancias, nuestro tiempo. No considero que una formación académica nos determine, como tampoco nos determina, no sé, una afiliación ideológica, religiosa. Son parte de nosotros, son componentes, pero posiblemente nuestro ser está más allá de todo eso y al mismo tiempo está traspasado por todo esto, ¿no? Por la cultura, por la familia. Ahora, un poco hablando esto del destino, yo creo que se construye, ¿no? Con base en las elecciones. En mi caso fue más circunstancial porque estudié ciencias, ¿no? Primero matemáticas, luego física. Un tanto yo consideré que por ahí iba, en línea recta, porque yo fui de estos niños de olimpiada, ¿no? En la secundaria me mandaban, ¿no? Más que yo lo buscara, vieron, pues a él se le facilita, y bueno, habían hecho evaluaciones, salí con un puntaje alto, ¿no? Y pues los profesores
me eligieron. Esto fue una situación recurrente. Bueno, en secundaria empezó esto, luego en prepa, ya no en olimpiadas, pero de que me veían con facilidad para el cálculo, por ejemplo, la geometría, etcétera, para el pensamiento matemático. Y ese fue mi criterio para elegir matricularme en la licenciatura en matemáticas, luego en física. Recuerdo que ahí en la facultad, ambas academias, los de mate y los de física, querían que yo me quedara en una o en otra, ¿no? Siempre he tenido buena relación con mis maestros. Eso es algo que me ha caracterizado, ser disciplinado con una figura de autoridad. ¿Y tú crees que la literatura se compagina con la física? Sí, es posible, es posible. Más bien el trabajo nuestro es pensar cómo compaginarla, ¿no? Encontrar los vasos comunicantes, yo creo, bueno, a través del lenguaje. A final de cuentas ambas son lenguajes, ¿no? El lenguaje científico, el lenguaje matemático y bueno, la forma más pura del lenguaje, que es la lengua poética. Y en este andar de físico, ¿alguna vez has ejercido en sí tu carrera? No, mira, más que nada lo que yo he hecho y es una experiencia muy bonita, acompañar a niños en el proceso de comprensión de las matemáticas, ¿no? He dado asesorías y regularizaciones a niños de secundaria, de prepa, incluso ya jóvenes o adultos que ya están en alguna ingeniería, por ejemplo, y es muy satisfactorio ver el proceso de cómo una persona no comprendía tal o cual tópico y luego ya lo comprende. Por supuesto, esto se ha favorecido por una atención personalizada. Es más fácil que alguien se siente y te explique, bueno, el estar en un grupo y, bueno, todo lo que ya sabemos que pasa a veces en un aula. Pero es muy satisfactorio el acompañar a alguien en el proceso de comprensión. ¿Cuál es la clave, creo yo, en mi caso? Transmitir la pasión y el gusto por el conocimiento, no solo de las matemáticas, también de la poesía. A eso iba. Estudias física, pero ¿cuál crees que fue el momento clave donde tu línea recta se dividió para irse a la literatura? Yo creo que desde antes, más bien, posiblemente mi línea siempre estuvo orientada a la poesía y una línea central como un eje, y tanto los estudios físicos como de otro tipo, cualquier otra actividad en mi vida ha sido aledaña. Yo creo que la poesía, y en este sentido hay que recordar a Sabines, ¿no? La poesía como un sino terrible, como un destino, el caldero de las brujas, ¿no? Un poco recordando estos mitos, ¿no? En los que alguien probaba estas pócimas y quedaba encantado. Este ha sido mi caso con la poesía, ¿no? Yo sufrí un encantamiento que vivo hasta el día de hoy. Fue en la adolescencia cuando yo me descubro lector, con una inclinación a la literatura. ¿Y qué hacía? Me iba a la Biblioteca Pública Central, al Centro Cultural Jaime Sabines, y me pasaba las tardes leyendo. Tengo muy claro el momento en el que yo conocí a ciertos autores, como Carlos Castaneda, como Julio Cortázar, como José Agustín, ¿no? Que además de José Agustín me fascinó pues, su amplio conocimiento del rock, que es otra de mis pasiones. Exactamente, es otra de tus pasiones. También tienes un programa de radio, de rock. Cuéntanos un poco de eso. Sí, mira, este proyecto yo lo inicié a los 16 años, ¿no? Con dos muy queridos amigos cómplices de ese proyecto que hasta el día de hoy colaboramos en un programa con Diego Gámez Espinosa y Mario Samayoa, bueno, con Diego ya más recientemente en una segunda etapa del programa, porque de 2006 a la fecha hemos tenido, digamos, 2 temporadas. El programa se llamaba Conexión Sónica, ahora se llama Reconexión Sónica. La primera época la tuvimos aquí en el Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión y actualmente se transmite en la radio de la UNICACH. Es un programa dedicado a los clásicos del rock. ¿Qué te ha dejado esta experiencia de estar atrás de un micrófono, precisamente haciendo lo que te gusta y hablando sobre rock? La satisfacción de compartir la música que más disfruto escuchar. A mí me encanta oír música. ¿Tu género favorito? Rock en sus diferentes vertientes, ¿no? Rock pop, rock electrónico. ¿Y algo así de que algún cantante de rock que digas, este es mi preferido, el que me gusta por su letra, por su temática?
Yo creo que lo que más he disfrutado es a los Beatles y a los Rolling Stones. Curiosamente, que son los más conocidos y los más clásicos, pero realmente a mí de manera personal me ha dado mucha satisfacción escuchar los discos de ambas bandas y bueno, haberlos visto en vivo a Paul McCartney y a los Rolling Stones como grupo, pues es una experiencia de otro planeta, de otro mundo. Y ahorita me llegó como un flash, que es bien sabido, que muchas bandas tienen integrantes que son físicos y se dedican a eso. Va un poco ligado a tu caso también, ¿no? Más o menos, que estudia física y luego a la literatura y otros a las artes. Ajá, que se dedican a las artes. Yo el caso que recuerdo, que pues es ampliamente conocido, es el de Brian May, ¿no? El guitarrista de Queen, que pues estudió astronomía, luego la dejó, no concluyó, en el camino se volvió un rockstar, uno de los mejores guitarristas de la historia, y luego creo que ya de grande concluyó sus estudios de astrofísica, ¿no? Es un caso notorio. Y bueno, hay un mundo de bandas que me gustan, no sé, los Eagles, por ejemplo, David Bowie, Roxy Music, no sé, bueno, es un catálogo tan amplio. Es maravilloso escuchar esta parte de ti, ¿no? Donde no solamente te dedicas a una sola cosa, sino también tienes un abanico de posibilidades que estás explorando. Ahora dime bien, aparte de tener tu programa de radio, de ser físico, en tu vida diaria, ¿cuál es uno de tus hobbies fuera de este ámbito? Ay, no sé si fuera de este ámbito, porque no concibo. Yo creo que ver películas, me encanta el cine, me encanta el cine. ¿Y tu género favorito de cine? Pues ¿Algún director en el drama, y de directores, pues yo creo que Bergman, totalmente, bergmaniano de corazón. Woody Allen, he disfrutado mucho Woody Allen. Fíjate, pensaba hace poco, de actores, yo creo que Marlon Brando es mi actor favorito, ¿no? Ah, sí. Sí. Y casi siempre lo que yo he hecho es buscar las películas más consagradas, ¿no? O sea, Claro. informarme cuáles son y buscarla. Y van a decir, bueno, ¿por qué tanto alarde con este film? Y ya veo, y pues la mayoría sí me han gustado. Pero que yo pueda decirte los directores que más he disfrutado, Bergman y Allen. ¿Qué te parece si la dejamos ahí y seguimos hablando? Al regresar, vamos a una pausa y regresamos a este lugar que soy. Amigos, amigas, gracias por continuar con nosotros en este espacio llamado Este Lugar que Soy. Y seguimos en esta entrevista con Pepe Natarén. Me platicabas hace rato sobre el cine, ¿cuáles eran tus directores favoritos? Sí, sobre Bergman y Woody Allen, ¿no? Son dos vertientes. Por una parte, este cine con una fuerte tensión psicológica, conocido ampliamente por ello, y bueno, en el caso de Woody Allen, el humor, ¿no? Que son dos cosas, la tragedia y la comedia. Bueno, esto viene de los griegos. Así como eres tan cinéfilo, ¿cuántas veces vas al cine al mes? Bueno, poco, porque usualmente la cartelera de los cines comerciales no me resulta tan atractiva. Sin embargo, hace poco fui a ver a Nora y me fascinó. ¿Por qué te fascinó? Me gustó cómo pasa de la comedia al drama de una manera inadvertida. Y esa transición me pareció magistral, especialmente los últimos 5 minutos, que no voy a spoilear, me parecen magistrales. Por algo se llevó el Oscar a Mejor Director. ¿Te dejó una experiencia y un mensaje personal? Sí, que siempre es bueno ver a los grandes directores. Estoy encantada de tenerte hoy en el set y aparte conocer este lado más humano que tienes. Y en esta, como comentábamos, eres físico, pero con tu lado más tirando a la literatura, y es el camino que estás llevando. ¿Cómo iniciaste en la literatura? ¿Has tomado cursos, talleres con algún escritor reconocido de Chiapas que te haya llamado la atención? Sí, no sé si soy físico, ¿no? Lo que te decía, las categorías que nos determinan, o sea, sí, por supuesto decimos, soy tuxtleco, chapaneco, mexicano, soy un hombre de mi época. La pregunta por el ser, y qué bonito nombre este espacio que soy, ¿no? Soy una presencia que se habita,
¿no? Yo pienso usualmente en este tipo de cosas. Yo creo que, para responder un poco la pregunta, esta condición de estarme cuestionando continuamente por todo es algo que me ha acompañado siempre, desde que me acuerdo. Y estas respuestas yo las he encontrado en la poesía, más que en la literatura. De ahí que no requerí una formación literaria en estricto sentido, académico, acreditado, porque pues la poesía no solo se encuentra ahí, ahí están los instrumentos teóricos, metodológicos para estudiar las obras literarias, y es necesario y es importantísimo el trabajo de los académicos, pero la poesía puede ser una vocación, ¿no? Un destino que uno elige. Y un bálsamo para el alma. Sí, 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 totalmente. ¿Cuál ha sido uno de tus poetas preferidos en la literatura, tanto nacional como internacional? Nacional, yo creo que Octavio Paz y José Gorostiza, y en el caso de Gorostiza, pues por supuesto Muerte sin fin. Yo creo que es un poema que para mí fue determinante, ¿no? Me impactó. Ahora, en cuanto a formación, yo no tomé talleres como tal, más bien he estado cerca de 2 talleristas que yo escuché muchísimo, y a la letra los consejos y las instrucciones y las indicaciones que me daban, pues las he intentado aplicar. ¿Quiénes son estos talleristas? Y ahora sí que entre Óscares, como las películas, Ajá. Óscar Wong en una primera etapa pues me dio la formación inicial con un rigor y siendo totalmente estricto como él acostumbraba, que en paz descanse, y Óscar Oliva, con quien he tenido el privilegio de compartir muchos momentos, muchas horas de hablar de la literatura, y no solo de la literatura, del cine, de la vida, de cuestionarnos por esto, por el sentido del ser, ¿no? Si somos esto, somos lo otro. En el caso de ellos no estudiaron como tal literatura. Bueno, Paz tampoco, ¿no? Creo que estudió Derecho, Carlos Fuentes Economía, en fin. Muchos de los escritores más importantes no son egresados de una escuela de letras, ¿no? Sino que se han dedicado a otras, o tienen otra formación y se dedican a esto, ¿no? A final de cuentas, puede ser que somos lo que hacemos, ¿no? Claro. Y hablando de tu cercanía con Óscar Oliva, hace poco presentaste tu libro, ¿no? Ajá. Óscar Oliva, Al norte del futuro. Platícanos cómo fue este proceso de recopilación de datos, las pláticas con el propio escritor que tenían, hasta llegar a la conclusión que fue este maravilloso libro. Sí, yo conocía su obra parcialmente, o totalmente lo que estaba publicado hasta ese momento. Incluso todavía estaba en proceso de publicación su libro más reciente, que se llama Escrito en Tuxtla. Y me surgió la inquietud de que yo, teniendo una relación cercana con él y habiendo organizado algunos eventos, ¿no?, en torno a su obra, no había escrito nada. Y yo tenía trabajos publicados, ensayos sobre poetas de Chiapas y poetas de México, pero no tenía escrito algo sobre el poeta Óscar Oliva. Y en algún momento yo me encontré justamente con una tesis universitaria que me dejó una sensación un tanto de inconformidad. Sentí que no se había leído al poeta como tal. Dije, chispas, pues ¿qué hacen? Pues me senté a escribir. Una cuartilla, 2, 6, 12. Me acuerdo el número porque fue cuando yo le comenté a él. Le digo, oiga, tengo unas notitas, unos apuntes para hacer un ensayo. Me dijo, muy bien. Hasta ahí. Pero estas notas fueron aumentando hasta llegar a 30 cuartillas y ahí ya le mostré el trabajo y me dijo, usted está muy bien. No. Sin querer llegué a más de 100. En ese momento disponía de cierto tiempo, ciertas horas muertas y una cuestión personal que a mí me permitía sentarme a escribir. Pero en este proceso de sentarte a escribir, ¿era de lo que tú habías ya como datos recopilados
o hubieron momentos donde te sentaste con Óscar Oliva a charlar sobre el tema del libro? Fue como una cuestión de método, ¿no? De metodología, Ajá. ¿cómo le hice? Pues yo agarré los libros de él que tenía a la mano, los puse frente a mí y empecé a tomar notas, ¿no? Sobre los poemas que más me interesaban, hacer comentarios, ¿no? El libro justamente está exento de un método académico, es un ensayo libre. Que esta es toda una escuela, los ensayos escritos como comentarios, como prólogos, incluso Rosario Castellanos, su ensayística está caracterizada por ello, ¿no? Y eso es una gran virtud, porque además pone al autor que comenta enfrente. No olvidarnos que nosotros somos pues, exégetas, comentaristas, y eso es toda una tradición en Occidente, ¿no? Digo, hay autores como Marx o Heidegger a los que a veces es conveniente entrarle por la vía de los comentaristas, ¿no? Ahora, te digo, yo empecé a tomar notas sobre los poemas y te digo, eventualmente le compartía los avances, ¿no? Y él me hacía alguna observación en el sentido de esto está muy bien y ahora puedes hablar de esto otro. Ahora, perdón, ¿qué sirvió mucho? También revisar todo lo que se había escrito anteriormente sobre la obra de Óscar Oliva. Yo revisé todo lo que existe publicado, que eran ensayos, no había un libro, esa es otra, yo me di cuenta que no había un libro dedicado completamente al estudio de este autor. Hay poetas chiapanecos que sí tienen todo este aparato crítico alrededor, entonces hacía falta el libro. Desde que empezaste este trabajo de investigación, ¿cuánto tiempo te llevó hasta que saliera a la luz el libro? ¿Y cuál crees que haya sido la fibra medular del aprendizaje que te haya dejado Óscar? Fue en 2022 cuando yo me senté a escribir. Más o menos en un año ya tenía el primer borrador, digamos, más de 150 cuartillas. Material hemerográfico, poemas que incluso se publicaron en los años 70 y que no figuran en los libros, digamos, ¿no? En la bibliografía oficial. Algunos discursos, material inédito, ¿no? Que yo tuve acceso gracias a él. De todo eso fui publicando parcialmente algunos ensayos y quedaron 6 inéditos que son los que conforman este libro. Me preguntabas que cuál ha sido la mayor enseñanza. La fibra medular que dijiste, medular. esto me dejó Óscar Oliva con el trabajo que estoy realizando. Esa es una muy buena pregunta, de ahí que me haya quedado buscando o intentando una respuesta. Yo creo que la fibra medular, descubrir que tengo un especial gusto por escribir ensayo, me gusta. Creo que es lo que más disfruto. Además que me resulta más fácil que un poema, ¿no? Claro. O sea, yo veo mi producción y tengo más o menos algunos ensayos y notas, críticas. Y en cambio, para escribir un poema cuesta, es duro, es difícil, es exigente, ¿no? Por eso, después de 10 años, apenas voy a publicar mi primer libro de poemas. ¿Vas a publicar tu primer libro de poemas y llevará por nombre? Mira, el libro se llama Bellífica y agradezco a la Universidad Autónoma de Chiapas que haya confiado en este libro para publicarlo próximamente. Y ese es el nombre, Bellífica. ¿Cuántos poemas podemos leer en este libro? Mira, más bien son como 90 cuartillas, ¿no? Yo creo que han de ser como unos 60 poemas. ¿Existe la inspiración del poeta? Yo creo que sí existe. Incluso la propia palabra inspirar es como el ingreso de algo inefable, de una especie de numen. Aquí, bueno, yo me aboco un tanto al pensamiento mágico, ¿no? Yo sí me adscribo entre los que creen en toda la doctrina de Robert Graves y de la diosa blanca. En ese sentido, estoy más orientado a lo que pensaba Oscar Wong, a lo que piensa Efraín Bartolomé. Por ejemplo,
Óscar Oliva, Jaime Labastida, los Espigos, pues eran de formación marxista, vienen del materialismo histórico, ¿no? Para ellos no está esta categoría, ¿no? de lo sobrenatural, porque uno piensa en la inspiración como algo sobrenatural prácticamente, ¿no? El ingreso de una potencia superior y que esa es la que nos mueve. Ahora, puede haber algo no tan sublime, ¿no? Y sí desconocido en la mente que emerge y opera y es lo que nos motiva, porque sí podemos decir, me quiero sentar a escribir o intentar escribir un poema, pero ya la misteriosa configuración de varios factores que solo ocurren en ese momento y que determinan que se escriba un verso, eso sí todavía nadie lo puede explicar. De ahí que no hay una única definición de poesía. A eso voy. En todo este trabajo y en este nuevo proyecto de libro que tienes, ¿es un trabajo pensado, meditado, que te llevó bastante tiempo? ¿Y cuánto tiempo? ¿O decidiste hoy voy a escribir para este libro? No es programático. Hace más de 10 años empecé a intentar escribir un poema y luego otro y bueno, cada cierto tiempo. Después de todos esos años yo me di cuenta que tenía una cierta cantidad, una especie de masa crítica de donde podíamos sacar algo valioso. Entonces seleccioné lo que tuve y luego han sido años de escribir y reescribir los mismos textos, digamos, esas 90 cuartillas, sí, las he trabajado durante años. Ahí sí, por supuesto, tengo que agradecerle a ambos Óscares, ¿no? El señalar, el observar, el decir por aquí, por allá, ¿no? Lo que hace un maestro, ¿no? Y que tiene que hacer un discípulo, escuchar, además de acompañar de muchas lecturas, y no solo lecturas de poesía, ¿no? De todos los temas, y no solo lecturas, también películas, también música, también la vida, todo ello participa. Pero cuando yo ya tenía, digamos, los poemas seleccionados, les di un orden, determiné una configuración, dije, este va con este va con el otro, más allá de una cronología, decir los más antiguos primero, los más recientes al último. ¿Por qué? Porque en la escritura poética y en el texto poético no está ese tiempo cronológico lineal. Escribimos desde un tiempo mítico, que es el instante en el que se escribe, el instante en el que se lee. Y pues igual que este libro de ensayo, lo dividí en 6 partes. Perfecto, Pepe. Estoy seguro que este nuevo poemario que nos vas a presentar va a ser un éxito. Gracias. Tanto como tu escrito, Ojalá. Óscar Oliva, Al Norte del Futuro, y vamos a estar al pendiente de ello. Y vamos a volverte a invitar, ¿qué te parece? Para que gracias. nos hables precisamente sobre este segundo libro. Por lo pronto, esta charla tan amena ha llegado a su final, lamentablemente, pero ¿algo más que quieras agregar? Sí, pues justamente ahorita ya pensando en el otro libro, pues con la vara que midas serás medido, ya podrán acabarme los críticos. Entonces, a mí me da mucha alegría estar hoy contigo en tu programa, con el público, en esta producción de Nuestro Amado Coneculta, y les traeré el libro para que lo conozcan, ¿no? Es un libro sobre el amor, sobre la angustia, la muerte, la vida, los temas de siempre. Y este programa es tu casa. Gracias. Las veces que quieras venir, por supuesto que te vamos a tener en una segunda ocasión para que nos presentes de tu libro. Y amigos, amigas, gracias por acompañarnos en una emisión más de Este Lugar que Soy. Los esperamos en la próxima emisión y agradecemos las facilidades del Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión y Cinematografía para llevar a cabo esta producción. Este Lugar que Soy es un programa del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Primera temporada, 2025.